Representación y determinación de conjuntos. Una idea de conjuntos es la agrupación, colección de elementos que tienen cierta característica en común. Una forma de graficar es agrupándoles en figuras cerradas. Estas figuras cerradas son muy conocidas como los diagramas de Venn-Euler. Vemos ahí los elementos y los encerramos para determinar que es un conjunto. Los conjuntos los denotaremos con letras mayúsculas. Por ejemplo, a este conjunto le vamos a llamar conjunto A. La pertenencia es la relación que guardan los elementos y el conjunto. Veamos. Vemos ahí la figura pentagonal. Afirmamos que esa pertenece al conjunto, dado que al observarlo podemos visualizar que sí está dentro del conjunto. Pero si la pregunta es la otra figura, diremos que no pertenecen a, porque no está dentro de la figura cerrada del conjunto en mención. Veamos algunas aplicaciones. Observa el diagrama de Venn y completa con los símbolos de pertenencia o no pertenencia según corresponda. Tenemos el gráfico. Hay que reconocer que tenemos ahí 4 conjuntos y el adicional universal que sería así. Nos preguntan, 2, que es un elemento, pertenece al conjunto A. Visualizamos y efectivamente 2 está dentro de A. Por lo tanto, afirmamos que pertenece. Siguiente pregunta. 9 pertenece al conjunto B. Veamos. 9 pertenece a B, sí. Aunque también pertenece a C, ¿no? Pero en este caso, respecto a B, y eso es verdadero. Eso es verdadero. Luego nos dicen, 5 pertenece o no pertenece a C. Tenemos que visualizar cómo se encuentra la distribución respecto al elemento 5. Y 5 al C no pertenece, porque C es la figura rectangular, pertenece al conjunto B o al conjunto, ¿no? Entonces digamos que el 5 no pertenece al conjunto C, no está dentro de su agrupación. Sigamos. Ahora nos piden 9 respecto a D. Al observar en este gráfico, el número 9 pertenece a B, pertenece a C, pero no pertenece a D. Por lo tanto, diremos ahí que no cumple con la condición. No pertenece. Nos pide del diagrama determinar el cardinal de los conjuntos. El cardinal está dado por la cantidad de elementos que pertenecen al conjunto. O sea, tenemos que contabilizar ahora. Contabilizando. En el conjunto A tenemos el numeral 2, numeral 3, numeral 4, numeral 5. ¿Qué cantidad son? Son 4 elementos.
Ahora, cuando utilicemos en el conjunto B, tenemos el 5, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 elementos. 6 elementos para el conjunto B. De igual manera, contabilizamos cada uno de los elementos del conjunto C. Observamos al 9, al 10, al 11, al 12 y al 13. Contamos. Y finalmente, podemos encontrar ante la pregunta cantidad de elementos que pertenecen al conjunto D. Y solamente es el 12 y el 10, que serían 2 elementos. Eso es cardinal de los conjuntos o cantidad de elementos. Veamos. Determinación de un conjunto. El conjunto se puede determinar de dos maneras. Por extensión o llamada también forma tabular, cuando se nombran o se enumeran a cada uno de los elementos del conjunto, separados por punto y coma. Vemos ahí y encerrados en unas llaves. Los elementos 2, 3, 5, 7. Pero también se puede expresar en modo de comprensión, llamada también la forma constructiva, si se da una propiedad común que caracterice a todos los elementos. Podemos decir, por ejemplo, x tal que x es un número que sea primo. Veamos los ejemplos. Determine por extensión los siguientes conjuntos. Nos presentan conjunto C, en la que es escrito con la condición de que el x a tomar oscile entre 3 y 8. Y los valores que cumplen esa condición es el 4, el 5, el 6 y el 7. Pero a la vez están dadas que el valor que asume C es x más 3. Significa que a cada elemento que hemos encontrado le vamos a sumar 3. Tenemos ahí 4 más 3, 7. 5 más 3, 8. 6 más 3, 9. 7 más 3, 10. Por lo tanto, las respuestas me representan a los elementos de este conjunto, que sería 7, 8, 9 y 10. Veamos otro ejemplo. Me dan el conjunto D, los elementos que asume X según la presentación del problema son menores o iguales que 4, pero además que sean números naturales. Recordemos, los naturales empiezan desde 0, 1, 2, 3 y hasta el 4 que me piden. Pero en la expresión observamos que necesitamos elevar al cuadrado y agregarle 1. Recuerda que todos los elementos que se encuentran de la primera condición son reemplazados según la otra condición. Entonces, procedemos ahora a reemplazar la expresión al cuadrado más 1. Haciendo los cálculos obtenemos 1. Para 1, elevamos al cuadrado y tenemos 1 más 1, 2. Para el siguiente sería 2 al cuadrado, 4 más 1, 5. Para el 3, de igual manera, hacemos el mismo procedimiento. Obtenemos 10. Y para 4 sería igual a
17. Entonces, los elementos que cumplen el conjunto D son los resultados obtenidos, que son 1, 2, 5, 10 y 17. Veamos otro ejemplo. Ahora nos piden determinar por comprensión, es decir, expresarlo a través de una propiedad, una característica que representen a todos los elementos en mención. ¿Qué puedo afirmar del conjunto E que me dice que los elementos son 5, 6, 7, 8 y 9? Que son números consecutivos que están en el intervalo de 5 a 9. Veamos el conjunto F. Me dan los dígitos 1, 2, 3 y 6. Puedo afirmar ahí que cada uno de los elementos es un divisor de 6. Otro ejemplo. Conjunto G. Me mencionan los países de Perú, Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y Paraguay. ¿Qué, qué tienen en común todos ellos? Que son países de Sudamérica. Entonces podríamos decir que X tal que X es un país de Sudamérica. Pregunta 4. Determinar los conjuntos, ya sea por comprensión o extensión, según sea el caso, al completar la siguiente tabla. En el conjunto A, nos dan ahí dos condiciones. La primera condición es que los números que yo voy a validar deben ser entre 1 y 6. Pero estos deben ser luego reemplazados en la condición 3x menos 1. Uno de los elementos sería el número 2. Reemplazamos 2 por 3 sería 6 y luego restado 1 saldría 5. En forma análoga va a cumplir los demás dígitos. De esta manera se determina que todos los elementos del conjunto en mención van a ser 5, 8, 11 y 14. Para el siguiente ejemplo, observamos que nos dan los dígitos 0, 3, 3, 6, 6, 9, 12. Todos son números que se van incrementando de 3 en 3. Entonces podría decir yo que los números que me dan, que sea x tal que x, sea natural y x sea múltiplo de 3. En el ejemplo R, me dicen que el número a elegir sea par. Pares. Entonces podemos ahí determinar 0, 2, 4, 6 puntos suspensivos porque va hacia el infinito. El siguiente conjunto aparece la expresión luna. ¿Qué viene a ser luna? Viene a ser un satélite de la Tierra. Entonces sería X tal que X es el satélite de la Tierra. Y en el ejemplo de, al observar, podemos elegir los dígitos a partir de 0 hasta antes de 8. Antes de 8. O sea, sería la respuesta en este caso 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.